Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Primera de Samuel, capítulo 12. En el capítulo de hoy es bastante interesante porque nos muestra cómo el pecado sí tiene consecuencias efectivamente. Pero como siempre, antes de iniciar, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para pedirle su dirección y su compañía. Buen Dios, rogamos que en el capítulo de hoy nos enseñes que el pecado tiene consecuencias reales. A veces podemos llegar a pensar que no, pero necesitamos entender que las consecuencias del pecado son reales. Pero al mismo tiempo, entonces, ayúdanos a entender que esas consecuencias reales fueron colocadas sobre Jesús, para que yo entonces no tenga que afrontarlas, sino que pueda disfrutar de la vida que Él nos da. Que podamos de esta manera entender apropiadamente el sacrificio que hace Jesús por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando leemos 2 Samuel capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que el capítulo 12 se trata de la reprensión que le hace el profeta Natán a David. Dice el texto que Natán vino a David y le cuenta la famosa parábola de que habían dos hombres, uno rico, uno pobre, que el rico tenía muchas ovejas y vacas y que el pobre no tenía más que una corderita, dice el texto, que él había comprado y que había criado. Y era una corderita muy valiosa. Pero luego dice el texto que vino un viajero a visitar al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, sino que tomó la corderita de aquel pobre hombre y la sacrificó. Entonces David, pensando que esto era una historia real, dijo que el hombre que hizo esto merece morir, debe pagar 4 veces por la corderita. Natán llega y le dice, tú eres aquel hombre, ¿no? Porque tú agarraste la mujer de Urías y la tomaste para ti, sabiendo que tú tienes varias mujeres, así que ¿cómo se te ocurre que esto está bien ante el Señor? Entonces dice el texto, versículo 10, que el castigo para David es que la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías. Además de eso, dice, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú hiciste esto en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel, a plena luz del sol. Y David dice el texto a Natán, he pecado contra el Señor, y dice el texto, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero debes pagar por lo que hiciste. Entonces el hijo que te habría de nacer va a morir. Y el texto lo que nos termina diciendo es cómo David entra en un periodo de angustia y de ansiedad generalizada por el niño, hasta que el niño muere y en ese momento, dice el texto, David pues entiende, ¿no? que su pecado ha tenido un costo y dice el versículo 24, consoló a Betsabé, se acostó con ella y nuevamente le dio un hijo que se va a llamar Salomón. Capítulo 12 tiene una lección muy simple y es que el pecado tiene unas consecuencias. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque cuando decimos el pecado tiene unas consecuencias, podríamos llegar a pensar que Dios entonces está por allá en el trono celestial con rayos, esperando a que alguien se equivoque y dice, se equivocó. Entonces viene un ángel, ¿no? Y le dice, se equivocó. Y llega Dios, entonces toma el rayo y ¡pum!, lo manda a la tierra, ¿no? Por haberte equivocado. A veces ese es el concepto que tenemos de Dios y pensamos que Dios opera de esta manera, que Dios está esperando a que tú y yo nos equivoquemos para castigarnos, ¿no? Entonces, cuando decimos que el pecado tiene consecuencias, no estamos hablando precisamente de esto. Primero, cuando hablamos de David, tenemos que entender que David no era cualquier persona. David era el rey de Israel. Y como hemos visto, hay un principio bien interesante en el texto bíblico, y es que a mayor responsabilidad vas a tener un mayor castigo. ¿Por qué? Porque tú eres el líder, porque la gente te está viendo, porque la gente está pendiente de ti. Y entonces tú como líder, si caes, pues no solo caes tú. Hay un grupo de personas que van a ser destruidas por tus acciones. Hay una canción muy bonita que dice, por los que nos van siguiendo seamos fieles, ¿no? Y claro, la canción dice, por los que nos van siguiendo seamos fieles, porque entonces hay gente que nos ve y es fiel. Pero así como hay gente que nos ve y es fiel, hay gente que nos ve y si somos infieles, ellos también se vienen con nosotros. Entonces, David no era simplemente un líder, era el rey de Israel. O sea, eran miles y miles de personas las que estaban en cierta forma bajo su dominio.
Entonces David ni siquiera era el líder de un grupito de 1000 personas. David no era que era el principal de una ciudad con 10,000 o 20,000. Era el rey de una nación. Por esa razón, si Dios no castigaba lo que David había hecho, la gente iba a pensar que sencillamente las personas podían hacer lo malo y asumir que no tendrían ningún tipo de consecuencia. Entonces, a través de esto, Dios es claro y le muestra a David que efectivamente hay consecuencias por las cosas que él ha hecho. Aquí nosotros podemos pensar en que nosotros, debido a las malas acciones que cometemos y a nuestras acciones, a nuestras malas acciones, esto también puede llevar o sea, esto va a tener unas consecuencias. Un ejemplo, si usted es una persona y está casada y por alguna razón, y aquí no le estamos juzgando, usted llega y comete un adulterio, usted después no puede estar, digamos, no puedes estar asumiendo, preguntando, Señor, ¿por qué se acabó mi matrimonio? Porque eso es una consecuencia natural de una acción que tú hiciste. Si tú, por ejemplo, mentiste en tu declaración de impuestos y después llega y el gobierno se da cuenta que tú mentiste y te colocan una multa por no haber pagado tus impuestos en el momento en que debías pagarlo, no digas, Señor, pero ¿por qué me estás castigando? Porque es que esto es una consecuencia natural de algo que tú hiciste. Cuando tú llegas y no honras a tu mamá y a tu papá y te pegan, no digas, Señor, ¿por qué me estás castigando? Esto es una consecuencia natural de lo que hiciste. En el caso de David, sin embargo, el castigo no fue propiamente una consecuencia natural, fue efectivamente un castigo divino. Pero, como decíamos, está en el contexto donde David es un rey, David es el representante de toda la nación y por lo tanto su castigo debe ser de acuerdo a la posición que él ostentaba. Entonces, que el pecado tiene consecuencias, el pecado tiene consecuencias. A veces la gente puede creer que porque hablamos de un Dios de amor o porque hablamos de un Dios de misericordia, entonces asumimos que Dios es un Dios que no es un Dios justo, ¿no? O que Dios sencillamente pasa por alto los pecados y que no le interesa eso. O sea, creo que cuando comparamos o ponemos estos dos lados de Dios en oposición, no estamos entendiendo a Dios. O sea, cuando enfatizamos la idea de que Dios es gracia, pero que no tiene en cuenta el pecado, eso es una visión parcial de Dios. Y cuando también enfatizamos el Dios que castiga el pecado, pero que no es un Dios de gracia, tampoco es una representación adecuada de quién es Dios. Dios es un Dios donde la justicia y la misericordia se besan. Y entonces el pecado tiene consecuencias, claro que sí. Y la mayor consecuencia del pecado, como dice Romanos 6:23, es la muerte. Ahora, si yo llego y digo, entonces Dios es un Dios que condena el pecado y Dios va a destruir el pecado, etcétera, 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 pero solo llego hasta allí, yo no estoy siendo bíblico en mi descripción de Dios. Porque sí, Dios es un Dios que va a condenar el pecado, Dios es un Dios que no está de acuerdo con ello, Dios es un Dios que no está, que él no se siente cómodo frente al pecado. Lo que nosotros debemos entender cuando decimos que Dios va a castigar el pecado es que Dios castigó el pecado. Es que el pecado no fue que Dios no lo castigó, no, Dios lo castigó. La cuestión es que Dios no castigó el pecado en mí, Dios castigó el pecado en su Hijo Jesús. Y ahí es donde está la gran diferencia y ahí es donde entra el concepto de gracia, donde muchas veces la gente que dice que Dios es un Dios que no tolera el pecado se olvida de colocar en el discurso. Y yo no puedo enfatizar un Dios de gracia tampoco sin entender que ese Dios de gracia me da la gracia porque ha castigado los pecados del mundo en la persona de Jesús. Entonces el Dios que castiga el pecado y el Dios que perdona y tiene gracia es el mismo Dios. Y es que Dios puede condenar el pecado y al mismo tiempo puede ser un Dios de gracia porque en la persona de Jesús Él encuentra la solución al problema. Todos nosotros merecíamos morir. Esa es la consecuencia que cada uno de nosotros debe pagar por su pecado. Simplemente que Dios llegue y dice, en vez de que mueran ustedes, va a morir Jesús. Y en la persona de Jesús, que no comete pecado, castiga los pecados de toda la humanidad. Para que de esa forma, todo aquel que cree en Jesús puede entonces tener acceso a la vida eterna. Pero ojo con esto, en Jesús se castigan todos los pecados. Eso ustedes lo pueden leer, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 30, y ya está. Ahí está la descripción perfecta de que en la persona de Jesús Dios castiga todos los pecados. O 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Ese de que Dios lo hizo pecado es Dios lo trató como un pecador.
Dios trató a Jesús como un pecador porque Él era el representante de la raza humana y entonces sobre Él estaba castigando el pecado. Entonces esas personas que dicen, a Dios no le gusta el pecado, Dios castiga el pecado. Claro, Dios castiga el pecado, pero ¿en quién lo castiga? En Jesús. Para que al castigarlo en Jesús, entonces Él pueda pasar por alto, pueda perdonar, pueda darle gracia a todos nosotros que hemos caído y de esa forma podamos beneficiarnos de la vida de Jesús. Ahora, alguien puede decir, entonces ¿quiere decir eso que todo el mundo va a ser salvo porque en Jesús se castigaron los pecados de todo el mundo? Porque esto es algo que de pronto hay personas que andan diciendo. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si bien es cierto, Dios castiga los pecados de todo el mundo en la persona de Jesús, solo la persona que está unido a Jesús puede participar de los beneficios de la obra de Jesús. Y esto lo explica claramente Romanos capítulo 6. Solo aquellos que están bautizados en la muerte de Jesús son los que mueren efectivamente, o más bien los que participan de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y solo los que están bautizados en Jesús son los que participan entonces de la resurrección espiritual que Dios le otorga al creyente a través de Jesús. Entonces Jesús es quien muere y Jesús es quien resucita. No eres tú, no soy yo. O sea, yo no muero ni yo resucito. El que muere y resucita es Jesús. ¿Y de qué manera entonces puedo yo participar de la muerte y resurrección de Jesús si yo estoy conectado con Él y yo me conecto con Él de acuerdo a Romanos capítulo 6 a través del bautismo? Entonces, en 2 Samuel capítulo 12, que se nos habla de Natán diciéndole a David, tú eres aquel hombre, lo que el texto nos está diciendo es el pecado tiene consecuencias. No, o sea, la historia nos deja claro que el pecado tiene consecuencias, que no debemos pensar que podemos o que nuestras acciones no tienen unas consecuencias. Cuando tú y yo hacemos cosas malas, hay consecuencias naturales para esas acciones malas. Pero no solo eso, también hay consecuencias espirituales. Pero entonces Dios toma esas consecuencias espirituales, las coloca sobre Jesús, Jesús lleva la carga para que tú y yo no tengamos que pasar por lo que pasó Jesús, sino que más bien, como dice 2 Corintios 5:21, nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. El gran intercambio, un intercambio donde nosotros salimos beneficiados, pero donde Jesús sale perjudicado. Pero Él lo hace por amor, lo hace por ti, lo hace por mí. Decide entonces tomar tu pecado, tu consecuencia, tu carga, para que tú puedas tomar la libertad, la vida y el gozo que Él te da. Pero eso no nos debe llevar a pensar entonces que el pecado no tiene consecuencias, simplemente que Jesús las pagó por ti.